Y bueno, el Gran Resistencia y algunas localidades del interior hemos regresado a fase uno, ¿no? Hoy el presidente de la Nación nos ha pedido un nuevo esfuerzo, Exactamente. pero finalmente están dando los frutos que se estaban esperando. Bueno, nosotros dialogábamos hace días atrás con Zacarías Bustos justamente y nos decía que tal vez en los primeros días de julio comencemos a ver los resultados de esta vuelta a fase uno. Claro. Y somos un poco ansiosos. Muy ansioso porque todavía no estamos en julio, pero faltan horas nada más. Ya llega julio, hay memes Exactamente. incluso de ya llega julio. Pero vamos a saludarle a Zacarías Bustos que está en contacto con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, por favor, bueno, queríamos saber un poco porque todos los chaqueños estamos preocupados de si esto en realidad ya está dando frutos, va a dar frutos, qué lecturas se pueden hacer de lo que está pasando, por qué viene una comitiva nacional, en realidad es porque las cosas están mal o porque las cosas están bien y vienen a reforzar justamente lo que se está haciendo. En primer lugar, yo diría que las cosas no están tan mal y tampoco están bien todavía. De alguna forma, la última vez que hablábamos yo les decía, tendríamos que esperar aproximadamente 10 días para empezar a ver cuál va a ser la tendencia. Lo que hoy se nota es que claramente la situación no empeoró. Eso me parece que es muy importante decírselo a la gente. La situación no ha empeorado como está empeorando, por ejemplo, en Buenos Aires, en donde los casos no están creciendo exponencialmente, pero sí están creciendo sostenidamente. Lo que se observa en Chaco hoy es que hay un movimiento zigzagueante de la curva, porque hay un día en que tenemos 50 casos, al otro día hay días de 20 casos, hubo por ahí un día de un pico con más de 50 casos, si no me equivoco, cerca de 70, pero hoy es como si lo tenemos que pensar, es como un electrocardiograma, en la curva de casos que tenemos en Chaco, pero lo que estamos viendo es otro, o sea, estamos haciendo otra lectura, estamos viendo cuántas camas hay ocupadas en UTI, estamos viendo que el sistema de salud no está colapsado. Entonces, lo primero que tenemos para decir es positivo. Las cosas no empeoraron y eso no es poco, eso es muchísimo en esta circunstancia. La visita hoy de funcionarios de Nación, del área justamente del Ministerio de Salud, ¿sirve, no sirve? ¿A qué vinieron? ¿Qué se sabe de por ahí lo que no se conoce públicamente? A ver, Guillermo, Diana, yo en este sentido siempre he pensado igual y he sido muy claro. Toda ayuda siempre es bienvenida, toda ayuda suma. Después está en las autoridades ver qué se puede implementar. En este caso fue una visita oficial, fue una visita de la doctora Bisotti, de parte de su equipo. Tengo entendido que estuvo también el doctor Farina, entre otros. Sí. Eso es muy positivo, es realmente muy bueno, porque eso significa que la atención está puesta en Chaco, ¿no? Nosotros venimos colaborando con Chaco desde el día 1 y diciendo no nos olvidemos de Chaco porque la mayor atención está puesta en AMBA, en Buenos Aires, por una cuestión de que, bueno, porque es una ciudad muy grande y porque, digamos, tiene la mayor cantidad de casos, pero también decíamos desde un principio que no había que desatender la situación en Chaco. Había que ayudar de todas las formas posibles. Lo hicimos en un primer momento en aquella charla que tuvimos con las autoridades de resistencia, lo hicimos luego con las conversaciones que empezamos a tener con el gobierno, con Chaco. Digo, esto es muy importante. Lo hizo también, por ejemplo, Fundación Huésped, con el doctor Pedro Can a la cabeza, con Leandro Can, han hecho un gran trabajo capacitando los primeros equipos de rastreadores que ya tiene Chaco y entendemos que todas estas medidas van en consonancia, entendemos que las medidas que anunciaron hoy en cuanto a todos estos cuidados que se empiezan a tener adicionales en cuanto a la mirada hacia Chaco es sumamente importante. Yo siempre digo, tenemos mentes brillantes en este país, entonces hay que saber aprovecharlas y en este caso resulta fundamental, por supuesto.
Recién decía o hablaba Zacarías al respecto de los casos que se vienen dando en la provincia de Chaco. Ahora en el interior de la provincia se están registrando nuevos contagios, como por ejemplo Sáenz Peña, como por ejemplo la zona del Impenetrable, Hermoso Campo, Gancedo. ¿Qué está pasando en el interior de la provincia de Chaco? ¿Qué análisis se puede hacer respecto de esta situación? Teniendo en cuenta que, bueno, en los últimos días se han disparado, si se quiere, los contagios, si bien no son muchos, la situación no es crítica, solamente se ha declarado de esta manera la ciudad de Sáenz Peña, pero el resto de las localidades todavía tiene una situación que en cierta medida se puede llegar a controlar. Sí, por supuesto. Nosotros vemos hoy, hay algo muy interesante que yo después los invito a ver, que es el mapa que nosotros compartimos desde En Coronavirus, que es la ONG que yo represento en Argentina. En ese mapa nosotros podemos ver por localidad, por municipio, la cantidad de casos y la curva en los últimos 14 días. Lo que se ve ahí es que nos van alertando de dónde están los focos a donde hay que prestar atención. Creo que lo que está pasando en Chaco es lo que está pasando en otra escala en el país. Nosotros hace 2 semanas teníamos el país prácticamente limpio de casos, teníamos alrededor del 85-90% del mapa verde, digamos, en cuanto a que no había casos, y hoy de pronto vemos que si bien no hay una situación desbordada en ninguna otra provincia que no sea Buenos Aires, tenemos este foco que sigue estando activo en Chaco y empiezan a aparecer pequeños focos en otras provincias. Básicamente tiene que ver con el desplazamiento de las personas, digo, lo mismo que pasó a nivel país, que son personas que viajan desde Buenos Aires hacia el interior, por personas digo que son esenciales, por ejemplo, camioneros que tienen que transportar alimentos, que tienen que transportar bienes que son esenciales para el funcionamiento de cualquier comunidad, se empieza a notar que son personas que empiezan a llevar, probablemente son pacientes asintomáticos, pero que empiezan a llevar la enfermedad a otros lugares, digo, transportistas, bueno, toda la gente que se está desplazando y también, por supuesto, gente que está volviendo, aún todavía tenemos repatriados, digo, los desplazamientos internos está comprobado que son el principal foco cuando se logra contener la situación. Y probablemente en Chaco lo que está sucediendo es eso, digo, nosotros tenemos un epicentro ahí donde están concentrados el 90% de los casos, pero es inevitable que se traslade algún contagio hacia el interior, ¿no? Hacia otras localidades de la provincia. Ahora, en la mañana de hoy, uno de los pedidos del gobernador Capitanich fue, bueno, además de la asistencia económica que ya está comprometida, el tema de Gendarmería y Ejército, Ejército para una cuestión humanitaria y Gendarmería para restringir un poco la movilidad, ¿no?, dentro de las áreas críticas. Y por otra parte se habló de médicos terapistas. ¿Esto es un tema que está afectando solo a Chaco o es una cuestión generalizada? Voy a empezar por lo último. Yo gerencio un sanatorio en Córdoba, sanatorio francés, y la verdad que, digamos, lo que se ve ahora es lo que se hace, lo que se viene viendo hace muchos años. Realmente hay un déficit de médicos en cuanto a la parte de terapia intensiva, y por supuesto que eso se ve hoy puntualmente en esta situación en donde hace falta más personal. No es una situación nueva, no es una situación propia de Chaco, es una situación, yo diría, a nivel regional, me animaría a decir, no tan solo de Argentina, y bueno, y en realidad ahora empezamos a ver la importancia de tener más médicos, pero es algo que los que estamos en el sector de salud lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Con respecto a lo que hoy mencionaba el gobernador, me parece muy importante 2 cosas que él hacía mención. Una, reforzar el plan Detectar, que, como yo decía recién, la Fundación Huésped ha hecho un gran trabajo en ese sentido en Chaco, se está formando más gente, tengo entendido también que va a haber universidades colaborando para armar más equipos de rastreadores. Resulta fundamental eso, porque si bien hoy la positividad, la cantidad de casos positivos que se detectan no es alarmante en Chaco, cada vez que podamos testear más y mejor, digamos, vamos a tener más control de la enfermedad. Con respecto a la restricción de viajes internos, con la colaboración, digo, de las Fuerzas Armadas, me parece fundamental. En Córdoba, por ejemplo, hemos tenido la colaboración desde el día 1 de Gendarmería, del Ejército. En este sentido ha sido un trabajo multidisciplinario y ha dado grandes resultados.
y entiendo que esa es la situación que se quiere replicar en otras provincias. Lo que me parece fundamental es que haya protocolos adecuados para los desplazamientos dentro de la provincia. Miren, yo les cuento algo. Hoy le escuchaba a la primera ministra de Nueva Zelanda. No sé si ustedes sabrán, pero Nueva Zelanda fue el primer país que dijo que habían contenido la enfermedad, que prácticamente eran un país libre de coronavirus. Bueno, hace más o menos 10 días atrás volvieron a tener casos nuevos y eran casos, por supuesto, que venían importados, digamos, personas que volvían a Nueva Zelanda. Entonces volvemos a ver la importancia de tener protocolos adecuados para las restricciones. Quiere decir, mientras más restringamos la cantidad de gente que se desplaza de un país a otro, de una provincia a otra, de un departamento a otro, de una localidad a otra, mejor control vamos a tener de la situación y por ende sí, seguramente vamos a necesitar que haya controles más estrictos y para eso necesitamos contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas, desde ya que sí. Muy bien, bueno, lo importante es que las cosas pueden estar mejor y para eso, por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo aún más entre todos los chaqueños. Zacarías, le agradecemos infinitamente por este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, allí pasaba Zacarías Bustos, entonces hablando un poco de toda esta nueva implementación de medidas. Me quedo con lo último que hablaba sobre establecer muy bien los protocolos de circulación. Vos sabés que hay un problema que está persistiendo desde que comenzó todo esto con el permiso provincial de circulación. Exacto. Nosotros en la radio por la mañana recibimos casi todas las mañanas y todo el tiempo reclamos de gente que no puede acceder a su permiso de circulación y que lo necesitan para poder circular. Por ahí puede llegar a haber algún problema con la plataforma que la creó ECOM Chaco, que indudablemente la hay, eso no tenemos dudas, pero deberían ver, y esto a modo de sugerencia, la verdad que agilizar un poco la respuesta a través de una vía de contacto, porque hay gente que no sabe cómo avanzar, si le van a dar, no le van a dar, y están ahí en el limbo de no tener permiso y con un trámite que todavía no se resuelve, ¿no? Exactamente.